Yo le voy a dar la bienvenida a Andrés. Te agradezco muchísimo, Andrés, por aceptar la invitación de participar en esta jornada. Andrés es antropólogo de la Universidad Austral de Valdivia. Actualmente él es profesor del área de estudios transversales en humanidades para las ingenierías y ciencias, ETICS, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. También es director de la publicación Cuadernos de UCHEF, Ciencia, Tecnología y Cultura de ETICS, miembro del programa de pueblos indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Sus áreas de interés son reforma protestante y sus influencias en la tradición occidental moderna, la ilustración británica, filosofía natural y filosofía moral, ciencia, economía y política, modernidad como cultura dominante y su impacto en América Latina, neoliberalismo, antropología económica y socioeconomía. Andrés ha desarrollado un importante trabajo de difusión y divulgación, participando en seminarios con organizaciones sociales, sindicatos y asambleas, entre otros, y escribe como colaborador de prensa online y blogger. También él ha publicado en diversas revistas académicas y en libros colectivos, y sus últimos libros son Reforma e Ilustración, los teólogos que construyeron la modernidad, del 2012, y su libro Oikonomía, Economía Modernas, Economías, que está en su segunda edición ahora, el 2020, que es sobre el cual se basa su ponencia hoy en día, de hoy día, que se titula Biografía no autorizada del hombre económico, desde una mirada histórica, filosófica, política y antropológica junto a la económica. Sin más, entonces te dejo, Andrés, para que partamos. Andrés, estás muteado, parece. Sí. Bueno, era para probar sonido. Bueno, Ya. Agradecer la invitación, agradecer a quienes se conectaron y a quienes verán esto en algún momento en video. Yo traje unas diapos. Voy a hacer esto para que no vean un solo mono, sino sean más monos también. Y ahí está. ¿Ya? Tengo 30 minutos, Javi gentilmente me avisará a los 15, a los 5, por favor, en voz alta. Entonces, como mucha gente me ha dicho, no es el mejor nombre, economía moderna, economías para un libro, pero les juro que es muy descriptivo. Pero en general, puede entenderse que ahí se trabaja como una biografía no autorizada del hombre económico, en el sentido de una visión fuera de lo neoclásico o de la ciencia económica acerca de lo económico y no sencillamente del capitalismo de mercado. Entonces, la idea es partir un poquito contándoles cómo me meto en esto. Yo estudié antropología, pero en general no me dediqué mucho a la profesión y me fui metiendo de a poco a estudiar algunas cuestiones en filosofía, puntualmente la filosofía moderna, que es de mi interés, dado las influencias que tiene en la época contemporánea. Pero en ese sentido, el peso de haber estudiado antropología te da una mirada, un espíritu para entender que los textos filosóficos, obviamente, son parte de una cultura, expresan una serie de valores, ideas, y buscan asentar esas ideas y valores. Y en ese sentido, un día, después de muchos años, me di cuenta, para hablarlo en términos de la carrera, que estaba haciendo en historia, pero por así decirlo, con los textos filosóficos de los autores, puntualmente la Ilustración y la Reforma. Entonces, lo que quiero conversar hoy día, empezar, y que tiene que ver con el libro, ¿no?, es que nosotros tenemos hoy día una disciplina que norma, que estudia, y que muchas veces determina los aspectos económicos, que es la llamada ciencia económica, y la pongo entre comillas porque, de hecho, a mi parecer, es un retroceso. No es una buena cosa hablar de ciencias sociales, me gusta hablar de disciplinas socioculturales. Y esa ciencia económica puntualmente surge, aunque eso se ha perdido, porque hoy día supuestamente la ciencia económica puede determinar no solo cualquier tipo de economía, sino cualquier tipo de conducta humana. Hay que recordar eso. Pero puntualmente nace al alero y supuestamente en algún momento norma y reproduce lo que se llama el capitalismo mercado autorregulado.
a mí me gusta poner el apellido, ¿ya? Y básicamente lo que pretendo ver en el libro son algunas preguntas que son las siguientes. ¿Por qué el lucro, ni siquiera la ganancia, va a cobrar mayor relevancia que el trabajo y la producción? Esto yo sé, y estoy invitado a un curso de antropología, aunque hay gente externa, y lo más probable es que también lo vea gente externa en este video, es bastante obvio desde la antropología. De hecho, yo debo decir, a mí me causa un poco de pudor escribir algunas cosas que escribo, porque en la antropología, para los sociólogos, para la historia, es como bien obvio. Pero algo pasa que estas obviedades hay que volver a insistir en ellas. Entonces, por ejemplo, acerca del lucro, hoy día se habla de empresas con fines de lucro en economía, también en el derecho, pero siempre en la tradición moral, teológica y de hecho económica occidental, el lucro, es decir, la avaricia, la sed irrefrenable de acumular dinero, siempre fue distinto a la ganancia. Ahora, hay un proceso por el cual el liberalismo, en su fase más tardía, y el neoliberalismo llegan a situar muy por encima de la importancia del trabajo y la producción al lucro. De hecho, a mí me gusta decir que el trabajo y la producción, hablando en términos económicos, son sencillamente una externalidad de lo que actualmente es la economía. En segundo lugar, la otra pregunta, que es otro capítulo de hecho del libro, es por qué se llegó a considerar a la economía como una ciencia al modo de las ciencias naturales, es decir, por qué terminamos haciendo física con los seres humanos. A más dura esa ciencia, más ortodoxa es la economía, ¿no? Pero también recordemos que en otras líneas modernas también se habla de leyes de la conducta humana o leyes de la sociedad. El tercer capítulo, de hecho, es un capítulo que se dedica justamente a explorar por qué sencillamente hoy se ha llegado a poner a la política disciplina o actividad, dependiendo de las sociedades, ¿no? Que siempre ha sido la que rige de una otra manera la conducta de la vida colectiva, las formas de la vida colectiva, los objetivos de la vida colectiva. ¿Por qué la política en este nuevo modelo moderno neoliberal sencillamente es la que establece el marco para que se pueda reproducir y desarrollar la tendencia al lucro? Es decir, ¿por qué la economía tiene a su servicio a la política? Y otro capítulo, que son los capítulos, por así decirlo, más antropológicos, es una cuestión, insisto, un poco obvia desde la antropología. O sea, el sistema económico capitalista de mercado y la ciencia económica han sido el único sistema de sustento viable, correcto, eficiente o benigno. Obviamente sabemos que no. Pero vuelvo a insistir, algo pasa que tenemos que una y otra vez hablar de esto. Quienes saben, se acordarán de lo que fue el debate del siglo XX entre los economistas formalistas y los economistas sustantivos. Ahora, ganaron los formalistas, es decir, los neoliberales. El punto, y espero que lo podamos conversar o quizás salgan las preguntas, es que el triunfo neoliberal es un triunfo político, no es un triunfo académico. O sea, la escuela neoliberal no es una escuela que haya desarrollado mejores elementos de juicio o de investigación de la realidad. Sencillamente se impuso en términos de conveniencia política. Siempre me gusta repetir, como decía el fallecido economista John Kenneth Galbraith, los economistas se hacen famosos por decir lo que los millonarios quieren escuchar. Y eso, en el mundo neoliberal, es bastante coherente, para qué hablar de Chile, ¿no? Y dentro también de esa mirada más antropológica, por así decirlo, está el hecho de que a mí me gusta analizar la economía en el sentido de que es la representante más perfecta, por así decirlo, o arquetípica de los valores de la modernidad, y que evidentemente en un acercamiento muy básico, antropológico, tenemos que es un conjunto de ideas, un conjunto de valores y un conjunto de patrones de conducta e instituciones. Es decir, podemos entender a la economía capitalista de mercado autorregulado como una cultura. Para responder eso, entonces, vamos al primer capítulo, en el fondo, que son las relaciones entre sustento, lucro y ganancia. Como les decía, es evidente en la tradición moral, filosófica y teológica de Occidente, desde Grecia hasta la teología tardía del catolicismo, la escolástica, y también en el mundo protestante, que el lucro y la ganancia son cuestiones diferentes. El lucro es inmoral, el lucro es pecaminoso. Es como, no sé si se acuerdan, cuando estuvo el terremoto y un economista que es de Libertad y Desarrollo, es decir, del Instituto de Investigación,
o de ideología de la UDI, que en el norte se vendían las botellas de agua días después del terremoto al triple, 5 veces más cara, y ella dice, bueno, es parte del mercado. Si hay gente que quiere vender a eso y hay gente que quiere comprar, está bien. Bueno, eso en la tradición económica, incluso vamos a ver, el propio Adam Smith hubiera rechazado eso como lucro, como avaricia, alejado de la ganancia de vida, incluso en economía. Entonces, empezamos este recorrido histórico-cultural en la Grecia clásica, básicamente con Aristóteles, que es un autor bastante interesante en el sentido de que él da cuenta de su época. No es una persona, puntualmente en el libro La Política, también en la Ética Nicómaco, no es una persona que esté proponiendo un ideal, que de hecho lo está haciendo, pero lo más interesante en Aristóteles es que él está mirando su época. Entonces, cuando Aristóteles releva la oikonomía, es decir, la administración del hogar, que tiene a su servicio la crematística natural, es decir, el comercio y el dinero puede estar al servicio del sustento sin transformarse en lucro, y eso ocurría y ha ocurrido en infinidad de partes en el mundo y sigue ocurriendo, lo separa esta economía sustentadora, esta economía de la producción, del trabajo, la separa de lo que se llama, en términos técnicos para él, la crematística antinatural, que es el comercio que en base al dinero busca la acumulación infinita, y además, lo peor de lo peor es la usura, es decir, cuando ya el dinero está absolutamente desnaturalizado y se usa para acumular dinero. El dinero en la estructura clásica ateniense es un bien de consumo, debe gastarse, no acumularse. La riqueza verdadera, de hecho, son todas aquellas cuestiones que nos permiten la supervivencia. Obviamente, y me imagino que más de alguien lo está pensando, cuando hablamos de la Grecia clásica en Atenas, tenemos que entender que Aristóteles, como todos sus contemporáneos de clase alta, es racista, es clasista, es misógino y es esclavista. Eso no estamos rescatando la figura de la Grecia clásica de Aristóteles en otro sentido, no nos engañemos. Pero es interesante porque a mi modo de ver, uno puede seguir y utilizar los conceptos de Aristóteles para analizar una infinidad de otros sistemas de sustento. Sistemas de sustento, ustedes ya sabrán, la gente que le gusta la historia y la antropología, es una terminología de Carpodani, ¿no? De hecho, él tiene un texto muy bonito donde dice que cuando Aristóteles descubre la economía, es decir, Aristóteles es una persona genial, ¿no? Y él es capaz de darse cuenta, dice Polanyi, de lo que venía. Ahora, en la Grecia clásica, la Grecia que a él le toca vivir, es una etapa de crisis donde efectivamente él se da cuenta que hay gente que está postulando el lucro infinito. Por supuesto que todavía son personas marginales, pero él logra darse cuenta de esta separación no solo práctica, sino moral, ideológica, entre una actividad rechazada, viciosa, antinatural, innecesaria, y la verdadera economía, la oikonomía, la que debe dar sustento y la que está al servicio de la política, en tanto busca la felicidad de la polis y de los orcos individuales, que tiene que ver con el tercer capítulo, donde eso, puntualmente John Locke lo va a dar vuelta y va a dejar a la economía como la disciplina gobernadora en términos aristotélicos. Bueno, básicamente podemos seguir esa línea, en términos muy generales, por favor, en lo que es la Baja Edad Media, es decir, la segunda parte de la Edad Media, y si hablamos de un autor, podemos rescatar a Santo Tomás de Aquino, donde básicamente todos nos acordamos, ¿no? Santo Tomás un poco, en muchos aspectos repite, hablemos de parafrasea a Aristóteles, pero cristianizado. En ese sentido, la economía ateniense se transforma en actividad económica cristiana, es decir, en la actividad que busca cumplir el Génesis 1:28, procrear, multiplicarse, dominar el mundo para que sobreviva la creación favorita de Dios, pero también se transforma en una cuestión súper importante, en una forma de alabar a Dios y en una forma de dar, llamaríamos hoy día, bienes y servicios a la comunidad, pero siempre en la estructura de solucionar necesidades y también apelando a la ganancia, pero no al lucro. Ahí hay que tener cuidado porque en general para el análisis posterior y sobre todo el análisis de la ciencia económica, que es un análisis a todas luces ideológico que le hace perder de vista cosas que para los antropólogos es súper evidente, que hay que juzgar las cosas en su contexto, ¿no? Se les acusa de rechazar el lucro, perdón, se les acusa de rechazar la moneda, la ganancia, y los préstamos. Ambos, y dentro de la tradición tanto ateniense, perdón, helénica como medieval, el dinero se emplea, no hay ningún problema con el dinero,
Incluso en el caso medieval se dan los préstamos. Lo que no se acepta es la usura. Pero si yo, por ejemplo, en la Edad Media, en términos legales, morales, teológicos y filosóficos, le paso plata a alguien y eso me impide, por ejemplo, hacer un negocio, no hay ningún problema, insisto, ni moral ni legal, en que esa persona me pague un diferencial. Ningún problema. Entonces hay que tener cuidado con la historia que construyeron los economistas científicos, que además son del mundo anglosajón, que tiene que ver con una cuestión muy interesante, que el mundo anglosajón se construye, es decir, en el siglo XVI y XVII, los patriotas del mundo anglosajón, de la Europa del Norte, de Estados Unidos, son la gente anticatólica. Entonces, no es sorpresa cuando uno, las grandes escuelas historiográficas de Europa, la alemana, la inglesa, sumemos después a los franceses, la gran escuela historiográfica, pero eso es posterior, son escuelas protestantes, por lo tanto, a nadie le va a llamar la atención que en esos libros la Edad Media sea llamada la Edad Oscura, como un nombre propio. O sea, 10 siglos de la historia, con cuestiones súper interesantes, una variedad de culturas, de regiones, idiomas, etc., es sencillamente sintetizada en una frase que es terrible, ¿no? Que es la Edad Oscura. Esa línea de economía, esta vez cristianizada, va a ser revisada, le digo yo, por Juan Calvino. Juan Calvino es uno de los reformadores menos conocidos, o cuando hablamos de reforma del siglo XVI en general todos nos acordamos de Lutero, ¿no? El punto es que Lutero básicamente es una persona importante en parte de Alemania, ni siquiera toda Alemania es calvinista, perdón, luterana, en Dinamarca, un poco Suecia, y a mí siempre me gusta decir, en Valdivia y en Osorno, digamos. Pero básicamente sociólogos, historiadores dicen, bueno, lo que pasa es que Lutero hizo una religión para los alemanes. Y Calvino, un burgués, abogado, sistemático, racional, frío, que hace su carrera, por así decirlo, reformadora en Ginebra, protegido por las montañas suizas, ¿no? Nadie, ni siquiera Hitler invadió Ginebra, o sea, perdón, Suiza, tú puedes estar muy tranquilo en Ginebra. Y Ginebra se transforma en la Jerusalén de los reformados. Es muy interesante el trabajo que hace ahí, pero no me voy a expandir. Pero lo que hace Calvino es, dentro de la tradición cristiana, hacer una revisión de las finanzas y del comercio. Ya hacia fines de la Edad Media hay un problema con las finanzas y el comercio, ya que la definición de trabajo como la fuerza humana que transforma la naturaleza queda fuera de juego, por así decirlo, o incompleta cuando entendemos que en muchas ciudades comerciales y protoindustriales surge las finanzas, surge el comercio ya capitalista propiamente tal, las exportaciones, los bancos, etc. Ya hay una revisión en ese sentido y a fines de la Edad Media ya los teólogos dicen, a ver, lo que pasa es que el financista finalmente le da dinero a la persona para que pueda vivir o comprar arreo, qué sé yo, es decir, para subsistir. Y el comerciante toma riesgos para traer cosas que la comunidad no tiene. Es decir, los teólogos van a integrar estas cosas tan peligrosas, tan lindantes con el pecado, ¿no? El pecado, la condenación eterna. No, son pecados veniales. Y lo integran al sistema ideológico de la Edad Media. Sobre esa base, Calvino, que por así decirlo es medieval, pero como un burgués francés abre la puerta a la modernidad, tiene otra visión y básicamente lo que va a hacer es darle mucha más fuerza al comercio y a las finanzas y a la fuerza transformadora que creo que no podemos negar que la tiene y que la ha tenido en Occidente. Y lo que hace, por ejemplo, es fijar legalmente las tasas de préstamos con interés. Y por supuesto el comerciante es una persona que sirve a la comunidad trayendo cuestiones útiles. Es decir, si ustedes se dan cuenta, es una especie de, se alarga la visión medieval, pero el mundo calvinista, que hoy día le llamamos reformado en general, que yo lo separo del protestantismo, le da un envión anímico, si lo queremos ver así, una validación mucho más profunda a esas actividades que antes, durante mucho tiempo, todo lo que tenía que ver con el dinero era inmoral, era vicioso, cosa de esclavos, cosa de extranjeros, cosa de villanos, etc. Entonces, en la puerta de la moneda, perdón. Van los 15 minutos ya. Wow. Ya, entonces ya. O sea, en el primer capítulo, me acuerdo, ya. Entonces, la puerta de la modernidad la abre Calvino. Básicamente, Adam Smith, quien sistematiza el capitalismo mercado, tiene la misma estructura de todos los autores que hemos visto.
el sistematizador del capitalismo de mercado empieza la riqueza de las naciones diciendo que la riqueza es el trabajo que procura las cosas necesarias y convenientes. Y si no las producimos, las compramos. Es decir, si ustedes se dan cuenta, el capitalismo es una cuestión que sostiene a la comunidad, y si la comunidad no puede producirla mediante el trabajo, comillas, productivo, la compra. Es decir, al siglo XVIII, desde Atenas hasta el siglo XVIII, el dinero está al servicio del sustento. Esto se va a romper, y voy a empezar a cortar, con David Ricardo. Me puedo equivocar, pero al menos es la persona, no solo primera, sino más importante que yo ubiqué cuando el tipo dice todo es negocio. Por lo tanto, el lucro es un problema, la ganancia va a ser cambiada por el lucro. Y en el fondo es muy moderno, es muy contemporáneo en lo que dice, si por ejemplo yo produzco algo como industrial y baja el precio, sencillamente me dedico a otra cosa. Listo. ¿Qué es lo que, esa fantasía que nos hablan las clases de economía, ¿no es cierto? Que no entienden que el trabajo es una forma de vida, y son años a los que uno se dedica a eso, sino sencillamente pareciera que uno cambia de proveedor, así de simple. Y llegamos, me apuro, este señor de la, con más pelo, digamos, aunque con una amplia frente, pero ahí no tengo nada que decir, es Gary, premio Nobel, disculpen. Oh, perdón, se me fue. Y Milton Friedman al lado. Gary Becker, perdón. Gary Becker le dieron el premio Nobel por decir que en el fondo se debe ocupar la economía para cualquier cosa. Cuando nosotros nos casamos, tenemos hijos, queremos cometer un delito, lo que hacemos son cálculos de valor. Cálculos de valor de mercado o cálculos de valor de precio psicológico. Y Milton Friedman lo conocemos porque dejó profunda huella en nuestro país, ¿no es cierto? Como alguien dijo, nunca lo he sabido, pero no me doy a mí esa cita, Chile es la Corea del Norte del capitalismo, ¿no? Hay un comentario que podríamos hacer, pero me lo voy a saltar, es que hubo si tenemos otra oportunidad o no para la economía cristiana, en el sentido de que el mundo católico y el mundo protestante sigue esta tradición económica, sigue esta tradición donde el trabajo es una forma de dar sustento a la comunidad, que humaniza al ser humano, lo hace ser humano, dice Juan Pablo II, que escribió la obra en Exercen, pero después se lo olvidó, pero ese es otro tema, donde es una, en plena coherencia con Lutero, con Calvino, con los actuales muchos pastores y teólogos protestantes, pero no ha pasado mucho. Me apuro entonces, vamos al segundo capítulo, que tiene que ver con las famosas ciencias sociales, que insisto, a mí me gusta decirle disciplinas socioculturales, y básicamente este caballero es Isaac Newton, que todos conocemos, ¿no? ¿Y qué pasa con Newton? Voy a tratar de ser muy esquemático. Newton es un hombre que explícitamente investiga la naturaleza para probar que Dios existe y que es el Dios calvinista, es decir, un Dios que tiene una voluntad que realiza mediante su providencia. Sus investigaciones sobre la gravedad probaron eso, es decir, el universo se organiza a través de la gravedad. ¿Por qué? Porque sigue la voluntad de Dios en términos de leyes y ese equilibrio dinámico de los planetas, que afortunadamente nos chocan, ¿no?, está establecido por las fuerzas manejadas por la providencia. Ahora, desde la visión religiosa calvinista, o puritana, mejor dicho, de Newton, va a entender una cuestión y va a concluir una cuestión que es muy lógica, pero muy discutible, ¿no? Si Dios tiene una voluntad de seguir todo para todo el mundo, la órbita de los planetas no tiene ninguna diferencia con lo que ocurre en la sociedad. Es decir, la sociedad también está planificada por Dios y también es manejada por su providencia. Por lo tanto, en una carta a finales del libro de la óptica dice, bueno, lo que yo hice en filosofía natural es lo que tienen que hacer los filósofos morales. Y hablar de Newton, para los ingleses, el hombre más grande que ha existido en la historia, porque Jesús no cuenta, no si era Dios, estamos hablando en un ambiente muy, muy cristiano, evidente que hay que hacerle caso a Newton. O sea, si en el siglo siguiente los franceses a Locke y a Newton no se les discute, se les aplica. Entonces, en la misma Inglaterra, nadie iba a no hacer lo que les dijo Newton, que es decir, aplicar esta estructura mecanicista predeterminada a los fenómenos humanos. Por lo tanto, ese cambio es el que nos permite establecer las futuras ciencias sociales, porque toda la tradición escolástica medieval habla de libre albedrío y la tradición griega, la clásica, habla de la libertad. Para poder investigar a los seres humanos en términos de legalidad, de un mecanismo, lo que en economía actualmente hablamos de los incentivos, es decir, si yo sé el incentivo de una persona, es como Pavlov, ¿no? La persona va a hacer sí o sí lo que yo hago, lo que yo le pido, ¿no?, lo que yo quiero, va a maximizar su beneficio.
Entonces todos los incentivos se refieren a eso. Por lo tanto, cuando entendemos que el ser humano es limitado a una particularidad mecanicista establecida de antemano, podemos efectivamente, en términos filosóficos, empezar a hablar de ciencia. Antes no. Y ese gran paso lo da Newton, y ese gran paso se da en la Inglaterra anglosajona protestante. Por supuesto que no estamos mirando en menos la posibilidad de cuantificar ciertos procesos de las sociedades, pero de ahí a establecer que las sociedades son mecanismos predeterminados, donde podemos estructurar y encontrar leyes de la conducta, es otra cosa muy, muy diferente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en términos de Smith, para Smith, la cualidad evidente del ser humano son sus sentimientos, y puntualmente viciosos, porque creía en el pecado, el egoísmo. Por lo tanto, yo siempre me voy a comportar de manera egoísta. Y ese siempre implica que yo puedo encontrar generalidades de la conducta humana. Cuando se empieza a desarrollar desde mitad y a fines del siglo XIX la ciencia económica, supuestamente mediante la famosa revolución marginalista, que podemos hablar varias cosas de ella, lo que tenemos es que el viejo andamiaje teológico y filosófico se deja de lado, si estamos hablando de cosas serias, estamos hablando de ciencia. Por lo tanto, es evidente que el egoísmo va a ser cambiado por el concepto de naturaleza y que pronto va a dar lugar al concepto de maximización. Y en el fondo, todo lo que uno haga para la economía, o todo es maximizar. Incluso cuando yo no maximizo, estoy maximizando a maximizar. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, efectivamente, todo lo que hace el ser humano depende de un mecanismo que implica unos patrones estrictos de conducta. Es decir, ciencia, como se entienden en las ciencias naturales. Y pasamos al mismo siglo XVII, a un amigo de Newton, que es John Locke, gran filósofo en Inglaterra. Uno puede hacer bastante observación a la filosofía inglesa, es de segundo nivel en el fondo, si hablamos con gente que sabe filosofía. Pero no obstante estamos viviendo por ello, que para mí eso es lo importante. Entonces, ¿qué hace Locke? Un poco parecido a lo que dijimos, él asume la tarea de Newton de encontrar regularidades de la conducta humana, y él dice que la razón, que es la voz de Dios en el interior de cada uno de nosotros, nos lleva automáticamente a buscar la supervivencia. Y en ese sentido, la razón es utilitaria, porque su naturaleza es buscar lo útil. ¿Qué es lo útil? Todo aquello que nos procura la comodidad. El punto entonces, si ustedes se dan cuenta, seguimos la misma estructura mecánica. El ser humano no puede, cuando es racional, dejar de buscar la comodidad. Obviamente hay diferencias de clase. Después, si alguien pregunta, me voy a meter en eso, pero como me eché tanto tiempo, me voy a apurar. ¿Cuál es el punto entonces? Si entendemos que la naturaleza humana es la naturaleza materialista, es decir, no puedo dejar de tender a lo útil, vamos a entender que la disciplina que realmente comprende al ser humano es la economía. La disciplina de los sentimientos maximizadores en términos materialistas. Por lo tanto, la política, como se entiende en sentido greco-medieval, es decir, aquella que aúna la vida colectiva y le pone un objetivo en base a la libertad, la razón y la moral humana, no tiene ningún sentido. Y por eso la economía debe ser la gobernadora de la sociedad, y la política sencillamente estructura el contexto legal para que se pueda desarrollar el instinto materialista de los seres humanos. No sé si tengo que explicar hoy día en las democracias liberales burguesas cómo eso es bastante evidente. En el fondo, el primer ministro, si lo quisiéramos ver en un país presidencialista como Chile, es el ministro de Hacienda, no el ministro del Interior. Y toda la legalidad, sobre todo en Chile, que es grotesca en términos de su corrupción, cómo se ha establecido toda una legalidad para que los grandes grupos económicos puedan enriquecerse aún más de lo que ya lo son, partiendo desde el sistema impositivo. Bueno, esto me voy a apurar porque en una escuela de antropología no voy a decir obviedades, pero es obviamente que hay innumerables formas de sustento y sistemas de sustento. El punto es que cuando yo entiendo, como hace la ciencia económica, que todas las personas maximizan, ese señor egipcio, que está ahí abajo, está maximizando alguna cosa. Esa caravana que se ve ahí China, está maximizando otra cosa. La gente del desierto Kalahari están maximizando. Entonces es un comodín que es tan general que es inútil. O sea, es tan inútil como decir que todo es cultural, mientras no probemos cuál es el rasgo cultural, cómo se manifiesta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es evidente que el comercio puede darse, y está absolutamente demostrado que hay comercio sin mercados, que hay comercio sin precios. Esa triada
que la economía científica dice que existe. O sea, cuando hay mercado, hay precios y hay dinero, o cuando hay dinero, hay precios y hay mercado, la arqueología, la antropología, la historia, la propia historia económica ha demostrado su falsedad. El mundo inca, donde son esas preciosas plataformas que hay ahí, manejó unos 10 millones de personas sin moneda y sin mercado, en términos de una economía de parentesco. Salvo los que traían esta concha de caracol molida, el muyu, que sí había comercio. Los españoles, de hecho, raptaron una barca de comercio, pero hay una infinidad de sistemas económicos que buscan el sustento y ni siquiera el lucro. No solo porque no exista el dinero, o exista lo que los antropólogos llaman el dinero primitivo, que efectivamente casi no es para comprar, ¿sí? Es para comprometerse con una esposa, expresar agradecimiento, pero no es un dinero con el cual yo vaya a la esquina a comprar pan, el dinero primitivo, de hecho es un dinero de privilegio, un dinero social. Entonces ni siquiera donde existe dinero hay mercado autorregulado o hay acumulación. De hecho hay infinidad de casos, no sé, el mismo Polanyi habla de cómo los mercaderes, los postecas, aztecas, cuando buscaban el lucro se empobrecían, por ejemplo. No tenía ningún sentido. En la Grecia clásica, la liturgia, los ricos, por una obligación legal y moral, daban grandes sumas de dinero para obras públicas. Eso es la liturgia. Nosotros ubicamos la palabra liturgia por la misa católica. Entonces, era un honor, por ejemplo, organizar a mi costo un gran festival de teatro. En el mundo andino o en otras sociedades no modernas, tenemos que la organización de, por ejemplo, los carnavales, se le encarga a la persona más próspera del pueblo, justamente para que quede pobre. Después de ese gran gasto, queda pobre y son formas en que las sociedades se han cuidado de las diferencias socioeconómicas que entendieron muy bien que son diferencias políticas finalmente. Por ejemplo, el jubileo judío. Ahora, podemos decir que el jubileo se cumplió o no se cumplió, ahí hay una gran discusión, ¿no? Efectivamente, los cristianos, los musulmanes y los judíos perdonan las deudas cada 7 años. Lo podíamos preguntar. Pero ciertamente, en la literatura de todos los pueblos, el lucro siempre se ha mirado con bastante sospecha, porque es evidente que al final es una cuestión antisocial y que implica, por ejemplo, poder político. Y en las sociedades igualitarias siempre se han cuidado mucho. Hay unos trabajos muy bonitos, la sociedad contra el Estado de Pierre Clastres, un antropólogo que trabaja en el Amazonas francés, anarquista en el sentido no actual de las noticias nuestras, sino anarquista en el sentido de un trabajo que rescata a los pueblos sin Estado y que se cuidaron de tener Estado, porque justamente separaron poder y autoridad. Y en términos económicos se cuidaron mucho de que nadie, institucionalmente, se cuidaron de eso, no tuviera, escapara de la media económica. Lo que hoy día sería terrible para los liberales, porque eso sería refrenar el emprendimiento y sería un ataque a la libertad, pero esas son cuestiones que inventaron los europeos en el siglo XVII. O sea, por supuesto que un esclavo se siente poco libre, pero esta libertad individual, como la plantean los anarcocapitalistas actuales, o incluso los liberales clásicos, es muy extraña en el mundo, en los pueblos del mundo, ¿no? No me voy a extender más en eso. Y bueno, el texto termina con un capítulo donde, básicamente a partir del caso chileno, ahí está Hayek, este señor de lentes, premio Nobel de Economía, el gran filósofo supuestamente del neoliberalismo, Milton Friedman, el gran difusor y elaborador de políticas del monetarismo. Ahí está De Castro, Sergio De Castro, ministro de la dictadura, de la primera parte, la parte más dura del modelo económico aplicado en Chile, con Pinochet, ¿no es cierto? Y ahí están los administradores del modelo neoliberal que hemos tenido desde 1990 hasta el día de hoy. O como me gusta decir a veces, el neoliberalismo con rostro humano. Y básicamente lo que se hace son múltiples preguntas de quién podría ser neoliberal, cuando entendemos que el neoliberalismo está contra los trabajadores, contra los pueblos indígenas, contra la ecología, contra la política, contra el medio ambiente. O sea, ¿quién podría ser neoliberal? Es una duda que efectivamente, desde la lógica, es anticristiano. O sea, cuando tú cambias el lucro a Dios por el lucro, eso es idolatría. O sea, realmente es importante preguntarse quién puede respaldar una doctrina tan nefasta y que se opone y que profita de conceptos
de manera bastante desvergonzada. O sea, y con esto voy terminando, Javier. Recuerden que el neoliberalismo llega a Chile por un convenio de la Iglesia Católica. Y el neoliberalismo expresamente se dice laico, científico, y no toma estas cosas, comillas, ideológicas, como la doctrina social de la Iglesia, u otras doctrinas morales de la Iglesia Católica, y de la Iglesia cristiana, de la tradición cristiana finalmente, el derecho natural a la sindicalización, el precio justo, el rechazo a la propiedad privada absoluta. Son todas cuestiones que la tradición cristiana siempre ha sostenido y que el neoliberalismo no, o la instrumentalización de los seres humanos como factores de producción. ¿Qué pasa? Que la Iglesia Católica, en el fondo, acepta este caballo de Troya, pero ni siquiera es un caballo de Troya, porque los neoliberales, y en su brutalidad, digamos, en su brutal sinceridad, nunca han escondido lo que pretenden. O sea, este señor Hayek no tiene ningún problema en decir que no hay que alimentar a los hambrientos de África en una entrevista, porque si no se mueren los vamos a tener que seguir alimentando. No tiene ningún problema en decir que si para una persona hambrienta un plato de lentejas es una buena paga por un trabajo, él está aceptando ese contrato. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, allá hay una cuestión bastante extraña. Y eso, mejor dejémoslo aquí para no seguir alargándome. Agradezco su paciencia y digamos, si hay preguntas que puedo solucionar. Ok, gracias Andrés por tu presentación. Yo como que quisiera como clarificar algunas cosas, no siendo experta en el tema, digamos, y pensando también en los estudiantes, las estudiantes que nos escuchan, cómo se vincula esta crítica que tú haces a esta ciencia económica con otro discurso que escuchamos como de teorías políticas liberales, neoliberales, socialdemócratas, socialcristianas, marxistas, como para ordenar un poco, digamos, como con el discurso como común y corriente, digamos. Es como que si podías clarificar un poco eso. Digamos, ¿te contesto al tiro o quieres juntar preguntas? Sí, yo pienso que... Ya. A ver, yo creo que las mejores preguntas son de los no especialistas. Chile ha estado desde 1975 en manos de especialistas, de expertos, y mira dónde estamos. Así que, súper. De hecho, la gente, los mismos economistas, les encanta decir que ellos no lo responden a gente que no es economista profesional, y ellos todavía no se dan cuenta que eso es un gran piropo, cuando uno los ve, lo que opinan, las políticas, lo que estudian. Pero ese es otro tema. A ver, en términos de lo que yo podría decirse, con un poco de pudor, debo decirlo, intento hacer una antropología de la modernidad. La modernidad no es otra cosa que una tradición de los nativos de las Islas Británicas, así en términos antropológicos hablando, ¿no? Y que se alimenta también de los nativos holandeses y de los nativos de cierta parte alemana, etcétera, etcétera. Pero como a nosotros nos enseñan que los indígenas tienen cultura y el mundo, el ser humano blanco, solamente tiene sabiduría, vive, es evidente que nosotros podemos hacer antropología de la modernidad y no es una pega que tenemos que ejercer a los sociólogos. Y no me refiero a una competencia estúpida de eso, sino que la tradición típica que la antropología nace para África, América, que sigue de la sociología para Europa, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es que hay líneas generales en la modernidad. Cuando afortunadamente tú te metes en la filosofía con un espíritu antropológico, te das cuenta de que hay ciertas líneas estructurantes. Y en el fondo, en términos económicos, hoy día más que nunca, por ejemplo, el discurso de la ciencia económica, si tú hablas con los economistas, es casi absurdo hablar de escuelas, porque las discusiones de los economistas son porcentajes de interés o cierta política puntual, pero en el fondo su estructura metodológica, su visión de la economía es similar. Y vuelvo a insistir, o sea, en que cualquier ministro de Hacienda o de Economía de la Concertación podría ser ministro de Hacienda o de Economía de Piñera y viceversa. Es el mismo lenguaje, la misma estructura, y en estos tiempos de pandemia hemos estado en manos de ese tipo de gente que está convencida de que hay que salvar la economía por sobre las vidas humanas. Entonces, no hay mucho que decir. Ahora, el punto es que en términos de la filosofía que hay detrás de la modernidad, de la legalidad, de toda esta visión del ser humano,
una vez que tú pisas el palito de la ciencia económica y de la racionalidad económica, no hay mucho más que hacer. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, podríamos incluso decir, con cierto arrojo, me diría alguien, que Marx es tan hijo de la Ilustración como cualquiera, digamos. Lo que pasa es que tiene ciertas salidas o análisis que son obviamente disidentes, se le está criticando a Smith, pero en el fondo, si yo te hablo de una fuerza que está por sobre el ser humano y que guía a la humanidad hacia un camino predeterminado, mi pregunta es, ¿estoy hablando de la historia y la lucha de clases de Marx o estoy hablando del Dios providente de Calvino? A eso me refiero. ¿Eh? Entonces yo creo que, no quiero que esto suene a xenofobia, siempre lo digo, pero cuando uno hace crítica a la modernidad desde América Latina, desde el sur global, yo creo que hay tremendos aportes de autores en todos lados, pero quizás es un poco irónico pretender salvarnos de Europa con Europa. Franz Fanon hablaba un poquito de eso, ¿no? Cuando describía la guerra de Argelia y el colonialismo francés. En una introducción que le hace Sartre al libro de Fanon, dice eso, o sea, en el fondo Europa inventó los conceptos que sirven para culpar a Europa, de manera irónica, por supuesto, lo dice Sartre, ¿no? Entonces, insisto, no es una cosa que tenemos que leer solo mapuches y quechuas, eso es absurdo, ¿no? Pero cuando uno entiende que hay una estructura general, para mí es muy evidente que la Ilustración es un movimiento pan-europeo. No hay ninguna duda cuando tú ves a los autores, están todos hablando de lo mismo, sea en francés, en alemán, en inglés. ¿Ah? Aquí hay una visita que veo, un gran amigo que trabaja en Newton y las matemáticas, y con él le hemos aprendido y él es seco para pillar autores así, y encontramos el mismo discurso. O sea, cuando tú te das cuenta que Newton dice en la óptica, apliquen mi método, y toda Europa aplica el método de Newton para probar que Dios existe, no hay mucho más que decir. Entonces, lo último que te diría es, por supuesto, que este es un análisis personal y el libro está lleno de comentarios. O sea, pero yo, en general, me apoyo en los autores. Por supuesto que la selección de la cita y eso, no vamos a caer en que esto es súper objetivo, ni de lejos quiero decir eso. Pero la fortaleza del libro está en eso, en que los autores quizás hablan por mí. En mis comentarios, por supuesto, eso es mi responsabilidad. Andrés Claudio tiene la mano levantada. Hola Andrés y al resto de los presentes. Primero, muchas gracias por la presentación, Andrés. Fue como revisar contenido, bueno, no solo de los libros, sino de clase años atrás. Tengo una pregunta que es quizás simplona para la instancia, pero mi impresión es que el liberalismo en Reino Unido y quizás en Europa en general es un tema más folclórico que técnico. Es decir, son líneas de pensamiento muy intuitivas en las personas, en su cotidianidad. ¿Cuál es el impacto social y cultural de que exista una revolución neoliberal desde Europa y los Estados Unidos a Latinoamérica y a África? No solo en términos económicos, sino que en términos sociales y culturales. Ahí está. No se tira al suelo con la pregunta, estimado. Para aclarar las cosas, Claudio, no voy a decir muchos años, pero hace algunos años tuvimos el gusto de compartir una sala. Hoy es un doctor, ¿no? Está de hecho en la papa misma ahí en Inglaterra. Así que te agradezco de hecho que te hayas conectado. Bueno, básicamente ahí surge la parte antropológica, que es muy interesante. Y por eso digo que la filosofía y la antropología sintetizan también. Porque la filosofía, muchas veces, no digo siempre, se abstrae de los contextos. Es decir, hay gente que pelea con libros. Pero ¿por qué escribió ese libro? ¿Qué más se opinaba en ese momento? Entonces nos quedamos con, qué sé yo, por decir una tontera, el Númenon de Kant. Ya. Y eso lo comparamos y este gallo, vemos cómo lo interpreta otro compadre, ¿cachai? Y no nos damos cuenta que Kant lo que está haciendo es, a sus admirados ingleses del siglo XVII, lo está desarrollando en alemán, o sea, un idioma
decente para hacer filosofía, pues si el inglés es para vender y para hacer rock, no sirve para otra cosa, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer filosofía en inglés? Estamos hablando, la gente del área me entenderá, ¿no? Entonces, el punto, y es bien interesante lo que tú dices, insisto, y muy aclarador, casi la gente va a creer que te pagué porque me hicieras esta pregunta, porque es una pregunta que me permite desarrollar mi punto muy bien. Es que una vez que uno entiende la parte de los libros, la parte filosófica o etnohistórica que le digo yo, que un día me di cuenta que hacía etnohistoria, más o menos, y te das cuenta qué pasa después. Y es que los valores liberales se transforman en cultura. O sea, la gente en Estados Unidos o en Inglaterra no anda con John Locke leyéndolo, ¿cachai? Los políticos, los cientistas políticos sí, pero si hay una estructura de que la mayoría gana, no sé, en Inglaterra hacer cola, digamos, nadie se anda saltando la cola, una cosa muy cívica, ¿no? ¿Cachai? No vamos a hablar de los ingleses antes, hablemos de los ingleses ahora, ¿no? Yo siempre digo, a los ingleses los salvó Hitler, porque, uff, cuánta maldad en Europa, holandeses, franceses, ingleses. Pero bueno, para eso está Hitler, hizo olvidar toda la maldad de todos los otros. Entonces, es muy interesante, lo mismo ocurre con la Reforma. La Reforma y todos sus dogmas finalmente se transmiten en cultura. Y si me permiten, voy a hacer una salida muy corta a las películas estadounidenses policiales. Es un gran ejemplo que me encanta. Todos hemos visto, no sé, unas 500.000 películas estadounidenses, hollywoodenses, comerciales, donde hay un policía que siempre mató al compañero, mató a un niño, qué sé yo, y por eso siempre está en la cuerda floja. Obviamente es alcohólico, vive solo, divorciado, ¿cierto? Abre el refrigerador y solo tiene botellas de whisky. Y el tipo sabe lo que ocurrió porque tiene una corazonada. Es decir, hay un sentimiento que lo invita a la verdad. Eso es Berkeley, eso es Hume, eso es Smith, eso es Locke, ¿ya? Y si ustedes se recuerdan, después el gallo es súper porfiado, entonces lo sacan del caso, pero él sigue, ¿no es cierto? Y choca con la autoridad, un principio absolutamente individualista, ¿no? Se lleva pésimo con el jefe. Es más, después le traen al FBI, el simbolismo más pleno de la intromisión del Estado. Es una oficina federal. Y ya le quitan la pistola, el gallo está para la escoba, ¿no es cierto? Pero y al final, ¿quién tenía razón? ¿El Estado, por medio del FBI, y un planteamiento racional? ¿O el héroe individual, con su corazonada emocional? ¿Quién ganó? ¿Aristóteles o Hume o Berkeley? Entonces, no sé si con este ejemplo muy, muy mundano, tu pregunta es muy buena, porque en el fondo Europa culturalmente hoy es liberal. Ahora, además tienen un liberalismo decente, ¿cachai? O sea, idiotas en todos lados hay, y siempre vamos a escuchar de que los pobres son pobres porque quieren. Pero en muchos países europeos, la pobreza, el ciudadano se siente culpable de qué he hecho, por quién he votado, para que existan pobres en mi país. Entonces es muy diferente el liberalismo del neoliberalismo. Para terminar, si hablamos, por ejemplo, de los liberales comunitaristas, que se dicen liberales, lo primero que hay que entender para una sociedad liberal es la igualdad. No podemos establecer el liberalismo si no hay igualdad. Esos gallos que en Chile serían populistas, chavistas, son liberales en Europa. Es que Chile, insisto, es desviación estándar. Perdón por el ejemplo tan poco académico, pero bueno. Está súper clarificador. No sé si hay otras consultas. Yo quería retomar, Andrés, lo de la cultura, cómo esta forma económica, digamos, este sistema económico, producto de un momento histórico particular, se transforma, o sea, se masifica, se hace como hegemónico y se transforma en la cultura que en muchas partes se comparte. Entonces quería como, si podías bajar eso, ¿cómo lo ves tú en Chile, en el Chile que vivimos hoy día? ¿Y qué espacio, digamos, qué posibilidades tenemos nosotros de salir de eso? Porque también yo lo veo como, no solo como un sistema económico, sino que como una forma cultural que también hemos adoptado, entendiendo que existen y operan distintas racionalidades al mismo tiempo. O sea, no creo que
solo existe la racionalidad económica y que esa es la única racionalidad que está operando, y que en algún momento lo conversamos, cómo uno entra y sale, digamos, del mercado. Entonces, ¿cómo podrías profundizar un poquito en eso y pensando en Chile, en nuestra realidad y en el minuto y en el impasse en que estamos? Ojalá que la próxima pregunta sea fácil, ¿ya? Porque... ¡Wow! Vamos a hacer el intento. A ver, como tú bien dices, y vuelvo a insistir, la antropología que es una disciplina muy humilde. Los antropólogos son, salen en películas exóticas, gente que en sus casas tiene como cosas autóctonas, indígenas, pero es muy sabia la antropología, ¿no? Y tiene un relato muy coherente. Yo salí de la escuela, como que me fui, y ahora que, comillas, soy más viejo, prefiero decir más experimentado, ¿no? Tengo una profunda admiración por la antropología, ¿no? ¿Cuál es el punto? La antropología hace mucho, mucho rato, a principios del siglo XX, tú hablaste de Malinowski, Thornwell, no sé si lo pronuncié bien, lo siento, ya nos dijeron que, y se dieron cuenta al trabajar con comunidades, pueblos originarios, indígenas, de que el modelo de la ciencia económica o del capitalismo de mercado es evidentemente un modelo cultural. Nada inventado por los humanos no puede ser un modelo cultural, eso es lo que se nos olvida, digamos. Pero bueno, había que probarlo, ¿ya? Ahora, resulta que la economía, recién a fines del siglo XX, está dando premios Nobel a economistas experimentales del comportamiento que están demostrando experimentalmente que el modelo del hombre económico es falso. O sea, un siglo después, la humilde antropología había dicho un montón de cosas, pero, en fin. Ojo, que también es culpa de los antropólogos. Yo creo que algo pasa con los antropólogos y las antropólogas que pareciera que nos encanta el anonimato, no lo sé, ¿ya? Pero ese es otro tema para otro cuento, ¿no? Entonces, sabemos que entramos, no sé, los aymaras que bajan a Iquique a vender, se comportan en Iquique como blancos, capitalistas, y vuelven a sus comunidades como aymaras que comparten, etcétera, etcétera. O sea, como dices tú, entramos, salimos, en mi casa, por supuesto que en el libre mercado, pero tengo que comprar cosas competitivamente en otros lados, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Ahora, el punto es que en Chile, esto siempre me duele mucho decirlo, la dictadura ganó. Pinochet, que les encanta decirlo a sus seguidores, que refundó Chile, sí, lo siento, refundó Chile. Oye, me duele la guata decirlo, ¿cachai? Pero sí, transformó este país, hizo una revolución y transformó, como tú bien dices, no solo las estructuras. Por ejemplo, el modelo de FP, que es un modelo burocrático, ¿no? Ya, en vez de juntar todo a un pozo, habían diferentes cajas ya, pero estoy simplificando el ejemplo, ahora es capitalización individual. Y eso pareciera ser un cambio burocrático, pero creo que todos sabemos que ha sido un cambio valórico. Hoy día, la gente está diciendo, denme mi plata. Nadie está hablando de denme la plata del pozo de todos los chilenos, por ejemplo. Entonces, efectivamente, ¿qué ocurre? Se ha instalado un modelo valórico importante, se ha validado, ¿sabes? El consumo está validado, el consumo es un logro político en este país. Lograr más cupo en la tarjeta plástica es un logro político en este país, por supuesto que social y por supuesto que económico. Pero, y ahí como toda cultura tiene sus contradicciones. También últimamente lo he dicho mucho, me siento copiando a mí mismo, pero llevamos más de un año alzados, enojados contra el modelo neoliberal, pero a la hora de los cubos, cuando en el fondo estos cambios me pueden tocar mi bolsillo, puta, reacciono como neoliberal, pues, no como colectivo. Ahora, eso es muy evidente por dos cosas. Primero, porque está sentado un modelo. Nosotros somos mucho más liberales que nuestros padres en muchas cosas. Y por otra parte, y también lo dice Polanyi y otros autores, lo choro, en sentido satánico que tiene el capitalismo, es que si tú no trabajas, no comes. Por lo tanto, cuando se estructura, se institucionaliza, como diría Polanyi, ¿no? El sistema de mercado, anda a salirte tú. Porque eso implica hambre, implica frío, implica no ir al hospital. Entonces no es tan fácil como yo renuncio y me hago alternativo. Por supuesto que eso se puede hacer, por supuesto. Pero ustedes que están en la academia, a ver, pelemos a los papers. Sabemos que los papers es una lecera. Ves que hablo con gente menor de 40, menor de 50 en la universidad, todos le apestan los papers. Ya, pues no entreguen el paper este año. Cuéntenme cómo les va a ir en la universidad.
Eso es lo choro, lo malvadamente choro del capitalismo, ¿ah? Que es el mercado libre del trabajo. Te liberamos de la servidumbre medieval y mira, ven, con los brazos abiertos, ven al mercado libre del trabajo, donde vendes tu trabajo porque si no, no comes. O el incentivo del hambre. El incentivo del hambre en el siglo XVII, XVIII y XIX, ningún economista político tenía problema en hablar del incentivo del hambre. Hoy día, por supuesto que nadie puede decirlo así, pero ¿cuál es el mejor mercado del trabajo? El por honorarios, pues. Te pago exactamente lo que trabajas. No te pago ni pensión, ni la FP, ni la salud. O sea, lo que uno le puede agradecer a la barbarie inglesa de los siglos XVI, XVII y XVIII es su sinceridad. Hoy día hay una cantidad de eufemismos, o sea, uno ya no es secretaria, sino que es ejecutiva, ya no lo despiden, sino que lo desvinculan, o sea, hay una cantidad de eufemismos en este país que es fruto del modelo, y el New Management y toda esa tontera. No sé si por ahí va lo tuyo, al menos yo lo entendí por ahí. Sí, pero le agrego una parte. ¿Cuál sería la parte positiva? Porque es como cómo desarrollamos o potenciamos estas otras racionalidades, esta forma. Estaba pensando también en las críticas que hay, por ejemplo, desde la economía feminista, la economía del cuidado, la economía doméstica, en que las mujeres están sobre representadas. No funciona con una lógica de maximización ni de egoísmo. De hecho, en general se dice ahora que en realidad el ser humano ha sobrevivido no por competencia, sino por colaboración. Entonces, hay algo, digamos, claramente estamos frente a lógicas que son contradictorias, pero que siguen ahí operando. Entonces, para ver el lado positivo, digamos, del escenario, ¿cuál sería esa? Yo soy bien hincha de Polanyi y la institucionalización que me parece muy coherente desde el punto de vista antropológico. Es decir, la figura que a mí me gusta emplear es la persona bondadosa en un campo de concentración, el guardia bondadoso en el campo de concentración. O sea, la institucionalidad, la organización del campo de concentración hace que el impacto del guardia bondadoso sea mínimo o termine fusilado. En ese sentido, la construcción del mercado libre del trabajo, y eso lo trabaja muy bien Polanyi en La Gran Transformación, donde describe ese paso de Europa, de la Europa medieval. El medioevo tiene muy mala prensa, pero finalmente, para bien o para mal, era un mundo colectivo, donde incluso yo podía colectivamente, yendo a misa, sacar a alguien del purgatorio. Suena súper ridículo, lo sé, pero piensen por favor en la fuerza del colectivo. Incluso me permite tener influencia en el más allá. Eso no más quiero ir, ya. No espero que sean católicos, porque de hecho yo tampoco lo sé. Entonces, el punto es que la buena voluntad no basta. Y ahí la antropología creo que tiene mucho que decir, porque en el fondo, en el mundo occidental, nos gusta trabajar con manuales que son los libros de política. ¿No? Y hacemos y estructuramos mundos de fantasía y no nos damos cuenta que si vamos donde los humildes antropólogos nos van a decir, mira, la institucionalización de esta sociedad es así, se puede trabajar de esa manera. En ese sentido, los esfuerzos colectivos son muy importantes, pero por mucho que no votemos y nos organicemos, por mucho que hagamos ollas comunes, para los que son más antiguos, siempre en la Universidad de la Dictadura estaba la Universidad Alternativa, el casino alternativo, todo era alternativo. Después de participar en todas esas cosas, nunca echamos al rector delegado. Y a Pinochet le dio lo mismo. Entonces, lo que hay que tener aquí un equilibrio, y no tengo la solución, Jaime, agradezco la confianza en tu pregunta, pero no la tengo. Lo que yo sí creo es que la noción de cómo se institucionalizan, cómo se organizan colectivamente de manera normal las sociedades nos puede dar una pista. Entonces, por ejemplo, hoy día tenemos varias pistas. La economía feminista, como tú has dicho, que también es una economía crítica a nivel epistemológico, es bien interesante, no es mi especialidad, he leído cosas guachitas y a estas alturas no me voy a dedicar a eso, menos cuando hay gente que lo hace muy, muy bien. ¿Ya? Solamente leo y aprendo. Pero cuando hablamos de un sistema de opresión, son desde la decolonialidad, el feminismo, el indigenismo, hay varias visiones que van sobre eso. Yo creo que los occidentales, o los que nos creemos, o pareciera que somos, uno cuando pasa por la universidad de una forma de formatearse como occidental, ¿para qué estamos con cosas? Ahí nos dan un sello de blanco honorario.
si la universidad es europea, digamos, ni siquiera es medieval, ojo, es europea moderna. Que no tiene que ver, Bolonia no es la Universidad de Bolonia la más antigua del mundo, es Bolonia, este nuevo neoliberalismo, donde ahí viene también incluidos los papers, ¿no? Entonces, mirar la economía del cuidado, sí, pero sin esencializar a la mujer. Mirar a las comunidades indígenas, sí, pero sin esencializar a los indígenas, porque yo no creo en la Pachamama, pero sí me parece muy atractivo el Aini o la Minca, por ejemplo, donde yo tengo obligaciones colectivas. Y eso implica, y con esto voy terminando, obligaciones. ¿Por qué? Porque, insisto, en la mirada política, puramente del libro occidental, pareciera que si yo me leo un libro y me convierto a cierta ideología, voy a actuar así. Y todos sabemos que eso no es así. Por eso, el AINE y la Minca andina, no es que esa gente sea más buena onda o bondadosa, buena de corazón. No, es la organización andina la que finalmente termina obligando a las personas a actuar porque andan no a cooperar en el AINE. Ahí me contáis cómo te va, ¿no es cierto? Ahora, el punto es que en términos filosóficos occidentales, la actividad colectiva se identifica con lo que la filosofía occidental llamaría virtud. Pero para el mundo andino es vivir nomás. Sí, en el fondo, las teorizaciones acerca del buen vivir son teorizaciones de blancos, de blancas y de indígenas medio ablancados, ¿no? O sea, si tú vas al campo de Bolivia, la gente vive nomás, pues. No te va a tirar el rollo del buen vivir, por ejemplo. Entonces, yo creo que tenemos hoy día, y justamente, insisto, la antropología puede dar mucho de las miradas de la diversidad, y la antropología también tiene la capacidad de bajar esas cosas y de entender que la gente se conduce por ciertos patrones, por ciertas estructuras ideológicas y valóricas, no por la buena voluntad. Que si tú te das cuenta en el mundo político pareciera que todo funciona por buena voluntad. O sea, cuando quememos la última patrulla de pacos pareciera que Chile se va a transformar en buena onda. Cuando hay ollas comunes en todos lados pareciera que el capitalismo se va a acabar. Eso es un poquito inocente. Pero yo le dejo la pega a los antropólogos y a la antropóloga. Andrea había levantado la mano. No sé si todavía querrá hacer su pregunta, porque la bajó. Es que el invitado da mucho la lata. Ahí me escucho, ¿no? Sí. Sí. Hola, hola Andrés. Muchas gracias por tu presentación, sí. La verdad es que yo bajé la manito. Espérate, me voy a sacar aquí un audífono. Ahí sí. Yo bajé la manito porque la Heidi formuló un poco la misma pregunta. Yo lo formulé bueno, ya te la voy a hacer, pero tenía otra antes, en realidad un comentario que tiene que ver básicamente con este tema que mencionaste de clastres y de la sociedad primitiva, entre comillas, ¿no es cierto? De la sociedad contra el Estado, mejor dicho, porque claro, en antropología económica vemos estos temas, enseñamos estas cosas, sin embargo también podemos entender y comprender y revisar otros autores conforme los cuales las sociedades sin Estado y sin mercado en el entendido que tú lo has expuesto y que lo comprendemos, también, o sea, tampoco es la panacea, también tiene sistemas de desigualdad, son sociedades segmentarias, ¿no es cierto? En la sociedad segmentaria sin Estado, ya por el solo sistema familiar, incluso económico familiar, aparecen las desigualdades más atroces, los esclavismos más impresionantes que hemos conocido. Entonces, bueno, tampoco hay que presentarlo como una panacea. Creo que respecto de los modelos a desarrollar hay mucho que discutir, hay mucho que pensar, hay muchos elementos que conjugar dependiendo del número de la población, etcétera. Pero mi pregunta, antes que me la robara aquí la colega Fritz, decía algo así como tu opinión respecto de las culturas, porque hoy día se habla de las culturas del neoliberalismo, ¿no es cierto? Por hablar de nuestra sociedad, por ejemplo. Entonces, yo te iba a preguntar acerca de las culturas del neoliberalismo en contexto de gubernamentalidad neoliberal, pasando un poco más al concepto Foucaultiano, saliendo un poco de esta idea de la modernidad, porque si estamos hablando de un sistema económico, tal como tú has expuesto, también
obedece a un ordenamiento político y evidentemente estamos en un ordenamiento político diferente donde ese sistema de control y de regulación estatal no existe tampoco, ¿no es cierto? Entonces, si eso no existe, estamos hablando de culturas, no es que yo sea posmoderna ni nada por el estilo, ¿eh? Soy de la misma época de ustedes, pero en el fondo estamos hablando de culturas en contexto de neoliberalismo desregulado, que tienen unas propias formas de hacer y de coexistir y de darle y de extraer y de entregar al sistema el narcotráfico, en fin, hay muchísimas, ¿no es cierto? Hay muchísimas descripciones que ha hecho la etnografía últimamente, la antropología económica. Entonces, claro, el punto está, ¿dónde ves tú? Traté de descargar el libro tuyo, pero llegué hasta la página 40, no me descarga más, no sé si es una trampa del neoliberalismo, pero ¿no es cierto? Pero es hasta la 40 y o sea, ¿cómo ves tú que está funcionando este engranaje con estos subproductos, ¿no es cierto?, desregulados, descontrolados, pero que siguen alimentando este monstruo y que finalmente, como dijiste a la pregunta que te hizo la Heidi, también hay una apropiación en las personas, en los individuos. ¿Ah? Entonces, bueno, un poco eso. Era un poco más complejo, pero para no extenderme. Voy a ver, un par de cosas. No quise dejar la impresión de que esta crítica a la modernidad implica que la salida está en los pueblos no modernos indígenas. Solamente son alternativas. Y me permito extender un poquito de eso porque cuando hablamos de una ciencia económica, es decir, tal como hay una ley de gravedad, hay una sociedad que es la correcta. Entonces, en el fondo, desde la antropología, por insistir, desde la humildad de la antropología, pero su saber, hay muchas alternativas. Entonces, por eso en el fondo son los ejemplos que uso de contraste, no porque yo de hecho no soy indígena. Y debo decirlo, no quiero ser. Entonces, no quiso dejar esa impresión. Dos, la esclavitud es una lecera, pero en el fondo es parte de mi tema. No ha habido peor esclavitud, hasta donde yo sé, que la estadounidense del siglo XIX, más allá que los pueblos indígenas o no modernos. A ver, ahora sí me voy a tu pregunta. Es difícil la pregunta, es complicada. A ver, hoy día supuestamente estamos en un capitalismo tardío, otros hablan de posmodernidad. Para mí, no es que quiera morir en la mía, pero me sigue siendo muy coherente la estructura del siglo XVII y siglo XVIII. Es decir, cuando entendemos que el Estado debe estar al servicio de la economía, lo que dice Locke, o lo que se deduce de su filosofía, de este naturalismo materialista, después, ¿para qué decir cuando Smith habla derechamente, el hombre económico? Lo podría decir cualquiera de nuestros ilustres expertos hoy día. O sea, ¿por qué cuando Smith en La riqueza de las naciones dice que el ser humano es un comerciante y por eso una sociedad comerciante finalmente es una sociedad comercial? Tú te das cuenta que el proyecto de un libre mercado planetario es un proyecto primariamente filosófico. O sea, ya que el ser humano es así, su contexto de habitación, el planeta, debe ser coherente con cómo es esa naturaleza. Entonces, eso por una parte. Ahora, el punto terrible para uno que es chileno, y yo que he vivido toda mi vida en este país, es que mi referente es este monstruo que tú le dices. Porque si nosotros vamos a otros países, no creen lo que pasa en Chile. O sea, no, yo digo que he tenido la experiencia, un día con unos compañeros fuimos a Argentina y un amigo empezó a exponer en un congreso sobre que la universidad pública en Chile se cobraba. Y la gente así como, ya, eso es chiste, así como esto divertido, los chilenos se pusieron chacoteros. Y después además le dijo cuánto se cobraba en la Chile. Y ahí quedó la escoba. O sea, ya los tipos se volvieron locos. Y lo mismo con el plan de salud, no sé, aquí que tenemos gente de Inglaterra o los canadienses, etc. Entonces, yo creo que tenemos el peor caso, como se dice en ingeniería, ¿no? Que es Chile. Y dentro del liberalismo, yo creo que es incomparable Nueva Zelanda con Chile, por ejemplo. Por una parte. Por otra, Chile es una gran estafa porque es un discurso neoliberal que esconde una realidad rentista monopolística. Perdonen que hable con tanto concepto, me carga, pero en el fondo Piñera en Estados Unidos estaría preso
por uso de información, no se dice cuando te llegó una información porque eres parte de una empresa y compras privilegiada, por ejemplo. Privilegiada. Entonces, este es un discurso liberal. Y en ese sentido, no sé si estoy entendiendo o me estoy yendo por otro lado, pero te juro que no me la estoy sacando, sino que quiero entender la pregunta, ¿ya? Créeme. El punto es, yo termino en esto de las culturas liberales en una tremenda ironía. Quienes son más liberales en Chile es la gente de izquierda. Quien recoge los derechos humanos, quien recoge que un mercado funcione decentemente, es la izquierda y no la UDI, ¿no? Entonces, culturas liberales, por supuesto, en un entramado donde el Estado está al servicio de las transnacionales, qué duda en Chile, o sea, eso no hay ni que explicarlo. Entonces, mi rollo, insisto, no es que quiera morir en la mía, es que eso a mí como proyecto me queda claro en Smith y en Locke, más allá de las discusiones contemporáneas, ¿cachai? No quiero parecer porfiado, pero los tipos lo dijeron súper claramente. Entonces, el mecanismo que armaron en condiciones muy diferenciadas, como mecanismo, sigue vivo desde mi perspectiva, que por supuesto no tiene por qué ser la de usted. No sé si contesté, pero yo según lo intenté. Más o menos, si tengo derecho a réplica. Yo lo pensé, está bien, yo lo comparto, pero más me refería a las culturas del neoliberalismo y a ese neoliberalismo al que tú te referiste en algún momento, anclado en las personas, en el corazoncito de cada uno, en el homo faber de Pinochet, básicamente, ¿no es cierto? A ese me refería, a ese. ¿Ah? A ese que explota colectivamente, pero que no tiene sueños colectivos. ¿Ah? Pero también a esa otra cultura de la mafia, del narcotráfico, no solamente de la clase política dirigente, de la élite, sino que de la sociedad eclosionada en estos segmentos. Ya, ahora ya, muchas gracias. A ver, bueno, los antropólogos lo saben muy bien, la antropóloga lo sabe muy bien que uno nunca es culturalmente puro. Por lo tanto, o sea, nuestros partidos con un discurso popular robaron y hoy día, esta semana, tuvimos a Tironi en la tele diciendo sí, fuimos corruptos y aceptamos plata de el yerno del tipo que nos perseguía para matarnos. Yo, más que Poncelerú, me gusta decirlo así, del yerno del tipo que nos perseguía, nos hacía desaparecer, nos torturaba. ¿Ah? Los torturados pidiéndole plata al yerno. Entonces, básicamente, la diferencia entre el neoliberalismo salvaje que tenemos nosotros y los liberalismos más decentes a la holandesa. Mi pregunta, por ejemplo, hace muchos años es, a ver, ¿Suecia es socialista o un liberalismo avanzado? Eso es una pregunta que yo no me he contestado. Me falta mucha historia sueca, por supuesto. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando tú trabajas una sociedad, como decía el almirante Merino, donde es una selva, donde el que puede matar a otro lo mata, revista Arcilla, 1976, si no me equivoco, cuando tú construyes ese tipo de sociedad en términos valóricos, no podemos esperar más que ser pillos. Entonces, ¿qué quiere un cabro chico en la pobla? Quiere respeto y quiere plata. Soy soldado del narco, pues, obvio. ¿Sí? En ciertos segmentos, ir al colegio es una pérdida de tiempo absoluta, total. Entonces, estas culturas que son profundamente disociadoras o antisociales, son lo que quizás me junto con la pregunta que hacía Jaime antes, es la colectividad que tenemos que restaurar. ¿Por qué hoy día a la gente le importa un comino el resto de la gente? Pero no obstante vamos a una marcha a alegar contra el neoliberalismo. Entonces, ahí hay un trabajo, y hay un trabajo muy bien hecho del sistema que al carcomer ciertas estructuras morales, fomentaron las conductas ganadoras de competencia e individualistas y al elaborar, construir, un contexto ad hoc, los valores individualistas sirven en un contexto donde nadie me va a ayudar, donde estamos solos. Ahora, que eso se mezcle con opciones colectivas, políticas, de resistencia, es como evidente desde la antropología. Nadie es puro culturalmente. Pero si entendí bien lo que proponía, por supuesto que el trabajo que hizo la dictadura, yo vuelvo a insistir que fue un trabajo de joyería.
sea, destruyeron todo y reconstruyeron de nuevo esta fosa séptica en la que estamos. Y una cosa para todos, el libro se puede bajar, pero se puede bajar hasta la introducción, no el resto de los capítulos. Por eso está hasta la página 40. Están el índice, los agradecimientos, los prólogos y la introducción. Gracias, Andrés. ¿Alguien más? Para ir ya, no sé si hay algún otro comentario, como para ir ya finalizando. Nada. Pienso que nomás estamos en una encrucijada que son muchas las preguntas. Está claro. Jorge levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Jorge. Jorge. Adelante, Jorge. Bueno, muchas gracias, Andrés, por tu posición. Yo creo que es interesante que sea un antropólogo, vamos, que trabaje y se preocupe de estos temas que son, a veces suenan un poco extraños para la formación habitual que tienen los antropólogos. No, yo quería solamente indicar una cosa, porque en lo que tú dices respecto de Hayek, de que Hayek, digamos, dice que la gente pobre en África se tiene que morir de hambre. Bueno, yo diría que hay que ver solamente quería precisar que Hayek fue consultado, ¿no es cierto?, por el grupo de gremialistas, digamos, estaba Jaime Guzmán inclusive, respecto de la cooperación norte-sur, ¿no?, famoso, bien conocida en esos tiempos, y él ahí da un rechazo, digamos, muy enfático, ¿no?, porque dice que si esos pueblos no pueden, digamos, sobrevivir por sí mismos, y al empezar a ayudarlos uno contrae una obligación de por vida. O sea, es bien curioso porque es el único momento que yo recuerdo en que Hayek afirma que hay una obligación ética, pero en un contexto bastante especial, porque él dice, frente a eso, mejor no ayudarlos. Y por lo tanto, dice, hay que confiar en la regulación demográfica, que es bien interesante porque en el fondo está hablando de un neodarwinismo, ¿no?, social. Pero aquí quiero hacer la distinción. En el caso de sociedades que tienen los recursos, él admite que se pueda entregar, por ejemplo, subsidios a los pobres o garantizar un nivel mínimo de vida. Por ejemplo, la entrevista, una muy buena entrevista con Levin en el año 80, Hayek dice, no, si el Estado tiene recursos, puede otorgar o garantizar ciertas condiciones mínimas. Pero no en el caso, dice, o sea, pero eso no sería válido en el caso de pueblos o sociedades que están en una condición digamos, muy mala, digamos, ¿no? Por supuesto, no es una idea que yo comparta, ni una ni la otra, pero quería precisar eso, porque si no suena como que Hayek, digamos, está derechamente mandando a los pobres a la muerte, digamos. Y por último, la tesis de él es que si bien para poder conseguir riqueza hay que cambiar el sistema económico de acuerdo a las orientaciones que él propone. Se supone que la riqueza que actualmente existe en las sociedades desarrolladas es fruto del mercado. Por lo tanto, no es que dejemos a los pobres como están simplemente, sino busquemos generar riqueza a través de estas regulaciones nuevas, de estas no regulaciones del mercado, y cuando haya más riqueza, entonces todos nos vamos a beneficiar de ella, digamos. O sea, como dice Franklin Kelamer, Hayek no renuncia todavía al universalismo, porque todavía él promete una riqueza para todos, ¿no? Lo más complicado es cuando se cae en el discurso de decir, aquí hay países que van a sobrevivir y países que no van a sobrevivir en la guerra comercial. Eso me parece aún peor. Gracias. Un comentario complementario nomás. Se tiende a hablar de neodarwinismo y ya Adam Smith en la riqueza de las naciones dice que el mercado regula la cantidad de seres humanos. ¿Ya? Sin comentario. Y lo regula automáticamente, eso es lo bueno, ¿ya? Porque a los fructíferos matrimonios la idea es que tengan 4 hijos, los pobres, para que se le mueran 2 al menos, digamos. O sea, entonces llegan a la... Y eso después es Malthus, o sea, Darwin,
que rechazaba a los sindicatos, que habló pésimo de los Yámanas y que es un racista total, y que era un sacerdote, recordamos eso, está metido en la estructura inglesa. O sea, el mismo Locke, que bueno, digamos que haya gente pobre, porque así yo le puedo prestar plata. O sea, para Locke, los niños mayores de 3 años, de hijos cesantes, deben ser obligados a trabajar por el Estado. Entonces, Darwin está surfeando en una ola muy antigua, por una parte. Entonces, ahora hay muchas formas de no, si Darwin no dijo eso, los economistas lo malinterpretaron. Sí, pero Darwin también dijo cosas terribles. Ojo con eso. A ver, en lo que dices tú, Jorge, yo no puedo estar en desacuerdo, pero el punto es que es un poco tramposo Hayek, por favor, no, es Hayek, porque en el fondo el tipo cuando dice que el Estado, lo único que tiene que hacer, digamos, es poner como un corralito de cabros chicos donde uno hace adentro lo que quiere, ¿no? Para que la gente, de hecho, ni siquiera se distribuya la ganancia, sino que, ya se me fue la palabra, porque él incluso, Hayek, es tan radical, recordemos que él está contra el concepto de economía, porque la economía implica un ordenamiento preestablecido, por eso él ocupa la palabra catalaxia. Entonces, cualquier tipo de distribución que no sea por el salario, él está en contra. Entonces, el punto es que nos encontramos en una sociedad donde no existe. Una vez más, esta gente, los anarcocapitalistas, son llevados por sus definiciones mágicas de personas y sociedades que no existen y parten de la base de un supuesto absoluto, porque no existe ninguna sociedad que ellos proponen y no son capaces de decir, no, si en realidad esto es una utopía y nos gustaría que algún día fuera así, sino que hablan de la realidad. Entonces, claro, los pobres y el Estado subsidiario, en el fondo, aquí en Chile lo tuvimos, ¿no? La idea es ayudar un poquito a la gente para que deje de ser miserable, porque aquí las categorizaciones económicas son un poco, se desdibujan. El punto es que dejes de ser miserable y si llegas a ser pobre, tienes la capacidad de competir con Polman. Entonces, a eso me refiero, no con lo que dice Jorge, que estoy de acuerdo con él, sino que Hayek es un poquito patudo, por no decir otra cosa que sería poco académica decir. Eso no. Entonces, para cerrar, Andrés, te agradecemos mucho tu participación en este evento. Claramente, no solo como antropólogos tenemos desafíos, sino que en todo orden, como ciudadanos, ciudadanas, me quedo, digamos, con la idea del desafío de construir lo colectivo, de repensar qué significa eso para pensar en una sociedad diferente. Eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y Santiago no es Chile, que muchos saludos a Concepción. Claro. Ok. Bueno, chao.